conflictivo debate allí de la ley de emergencia. ¿Qué sacás en limpio hasta ahora de todo esto? Bueno, el espíritu es dar el puntapié inicial de la solidaridad social y reactivación productiva, como fue denominada. Para eso, lógicamente, tenés que tener un sustento de tu política de ampliación de gastos, que se plantea como bastante generosa. Ustedes recién mencionaban el aspecto de la devolución del IVA, ¿no? Sí. Por ejemplo, para jubilados y perceptores de AUH, que es un monto que no parece muy significativo, 700 pesos por mes, pero tengamos en cuenta que tenemos 6 millones de jubilados, más de 1 millón de beneficiarios de asignación universal por hijo, con lo cual eso suma monto cuando calculás 700 para cada una de las personas, con lo cual, es una política de gasto que es bastante amplia. También tenemos la tarjeta alimentar, que va a otorgar 4.000 pesos para también beneficiarios de AUH con un hijo o mujeres que están embarazadas, hasta 2 hijos, 6.000 pesos por mes. También tenés que implementar, la política de el bono para los jubilados de hasta 19.000 pesos, el bono para AUH de diciembre, sí, aguinaldo para el salario social complementario. Son muchas políticas contracíclicas para paliar un poco la recesión económica que, lógicamente, la tenés que sustentar con algo desde el punto de vista de los ingresos. ¿Cómo te reactiva la economía? Consumo. Porque hay impuestazo también. Tenemos un retraso de consumo reprimido muy importante como producto de que el consumo cae hace 18 meses consecutivos. Cuando ves los indicadores de consumo minoristas, tanto en comercios pymes como en supermercados, es incesante la caída que viene teniendo el consumo. Eso es ropa que no se compra, calzado que no se renueva, muebles también, ¿no? Sí, incluso alimentos y bebidas, que cada vez las familias se mueven a segundas marcas, terceras marcas o directamente suprimen algunos gastos. Una situación muy acuciante en materia de consumo. Y eso revitaliza el ciclo de la economía. El otro día presentaron en la ciudad de Concordia el primer puntapié del plan alimentar. Son 35 millones de pesos que se van a volcar todos los meses a esa ciudad solamente para poder comprar alimentos y bebidas. Eso necesariamente el productor y los comerciantes que reciben esos ingresos posteriormente amplían sus inversiones, renuevan capital de trabajo, siguen consumiendo ellos. Eso te revitaliza la economía. Y el total, cuando está implementada en la totalidad de la tarjeta alimentaria, ¿qué volumen de dinero representa eso que se va a volcar allí al mercado? Hay que ver, primero cómo se vaya ampliando, ¿no? Su implementación va a ser extendida en el tiempo porque implementar una política de ese orden es un desafío monumental a nivel nacional. La estimación, un poco a trazo grueso, es de 0,5 puntos del PBI. Recordemos que en el mismo marco del acuerdo con el Fondo Monetario hay una cláusula de gasto social donde tenés montos designados a tales fines. Un acuerdo que está en un momento de stand-by, está en un momento de parate, pero tiene asignados fondos sociales, ¿no? 0 puntos del PBI es una cifra bastante considerable, por eso también es importante fortalecer los ingresos del Estado, porque hay una señal de responsabilidad de parte del nuevo ministro de Economía, en el sentido de decir, ampliamos el gasto, también tenemos que sustentar los ingresos como para poder afrontarlo. Ahora, el espíritu de la ley, yo le decía recién a Tuni, es en realidad redistributiva. Es decir, ajusta arriba, ajusta clase media, ajusta jubilados para tener fondos para poder sacar de la emergencia a quienes están en la peor, situación, en la pobreza, y a partir de allí entonces reactiva el consumo, pero desde los sectores más bajos con plata del Estado. ¿Esa podría ser la lectura? Del Estado y de privados también, ¿no? Si vos ves lo que es el espíritu desde el punto de vista de los ingresos nuevos que genera, en esta modificación de algunos impuestos y generación de nuevos, la verdad es que buscan captar capacidad contributiva de los segmentos típicamente de mayores ingresos. Tenemos, por ejemplo, bienes personales, que se reconstituyen las alícuotas a niveles de 2015. Bienes personales, hay que decirlo, es uno de los impuestos más virtuosos de todo sistema tributario. Cuando uno ve lo que hacen los países desarrollados del mundo, que buscan gravar a los ciudadanos y ciudadanas más ricos, caen en mayor proporción sobre bienes personales que capta exteriorización de riqueza, de patrimonio. Tenés retenciones. Si bien retención es un impuesto que es un poco distorsivo sobre la producción, sobre los incentivos a la producción, también es un hecho que grava actividades con mayor alícuota, que son más productivas, que tienen más productividad y que alcanzan segmentos de exportación.
Después tenés este otro impuesto de nuevo sobre el atesoramiento en moneda extranjera. ¿Quiénes compran dólares para ahorro? Bueno, un porcentaje de la clase media, media alta, sí, es verdad, pero no deja de constituir un porcentaje muy minúsculo de la población total. En el mes de mayor compra de dólares, que fue el mes de octubre, récord histórico, más de 2.500.000 personas comprando dólares, eso constituye alrededor de un 10% de la población económicamente activa. No deja de ser un segmento que, bueno, es el que tiene mayores ingresos, con lo cual definitivamente... Sí, en el medio está propiamente dicha la clase media, que no es rica, digamos, y que quizá tiene una casa que rápidamente se llega al mínimo no imponible de bienes personales y que... Probablemente hay mucha gente, te diría la gran mayoría de la clase media, que capaz no llega a fin de mes tampoco, a pesar de tener una casa. Eso definitivamente. Lo que no creo es que caiga dentro de los parámetros de bienes personales. Hoy en día está implementado con exenciones, para vivienda unifamiliar hasta 18 millones de pesos de evaluación fiscal quedan por fuera. También hay otras exenciones sobre... de evaluación fiscal, no de precio de mercado. Exacto. Que todavía hay una diferencia así importante. Sí, todavía hay una brecha bastante considerable. Y otros tipos de activos que tengan las familias también están eximidos, bonos del Estado, plazos fijos, digo. Es un impuesto... logrado con respecto a los dólares, ¿no? Porque cayó la venta del dólar un 97% en la última estadística, el último mes, entonces... En consecuencia, sí, ya hay un freno en la gente, una por el cepo y otra que por ahí la gente no tiene plata para comprar también, ¿no? Sí, yo tiendo a pensar que es más que nada por el mecanismo de control de cambios, ¿no? Sí. Que la administración anterior se dio cuenta tarde que era importante implementarlo para, bueno, hacer un torniquete sobre esa fuga de divisas que era brutal. Acumulamos más de 87.000 millones de dólares de fuga de capitales, de dólares que se fueron de la economía desde fines de 2015. Bueno, ese torniquete en el mes de noviembre dio buenos resultados. Habrá un cuello de botella allí en marzo más o menos, porque a los jubilados le pagan en 2 cuotas, 5.000 ahora, 5.000 a fines de enero. ¿Qué va a pasar con esos 5.000 pesos? ¿Los volverán a renovar o no? ¿Qué pasará con aquellos que están por encima de los 20.000 pesos que no cobraron absolutamente nada, ¿no? Sí. O los gremios que empiezan también así con sus reclamos e incrementos salariales. Bueno, eso es muy importante aclararlo, Claudio, porque uno escuchaba lo que fue el debate parlamentario, sobre todo los diputados de la oposición, con un argumento muy consustanciado, digamos, muy orquestado en el sentido de decir esto es una estafa de los jubilados. Para nada. Hay que decirlo, en primer lugar, el aumento del mes de diciembre, el trimestral de la actual fórmula, la fórmula que fue sancionada en diciembre de 2017, la fórmula de la última reforma previsional, ya se otorgó. Con lo cual, el incremento trimestral ya se otorgó. Sobre eso tenemos el bono de hasta 5.000 pesos en el mes de diciembre y enero, pero eso es un suplemento, eso es un plus, un extra para mejorar la situación de los jubilados y las jubiladas que menos ganan. Ahora, ¿no van a haber más aumentos? No, para nada. Van a haber aumentos por decreto, como bien señalaba Tuni recién, seguramente por arriba de la inflación y seguramente por arriba de este 11% marzo, 14% junio que determina la fórmula actual. Van a ser por decreto, sí, van a tener cierto grado de discrecionalidad del Ejecutivo, sí. ¿Y para qué es eso? Primero, para evaluar cómo se va tranquilizando la macroeconomía, porque la fórmula actual no funciona. Nada garantiza que en este 11% para marzo de la fórmula actual y este 14% de la fórmula actual para junio, eso determine una mejora de poder adquisitivo para los jubilados. Para nada, porque tenemos una macroeconomía totalmente desestabilizada, con lo cual hay que esperar que la macroeconomía calme y en ese marco, ver cuáles son las recomposiciones que por decreto determina el Poder Ejecutivo. Sergio, estamos en comunicación telefónica con Alejandro Berkovich. Ale, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani? ¿Quién era? ¿Sergio Chousa? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Agos en el piso y Sergio también. Bien, buenísimo. Bueno, buen día para todos. Buen día, Sergio. Buen día a ustedes Hola, Sergio. Y sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? También a vos. Perdón, pero estoy sin monitor de retorno. No hay problema. La verdad, la novedad del día es la aprobación en diputados y el acelere para aprobarla en Senado, pero también el reperfilamiento de las letras en dólares. Esto, atención, pues fue un bombazo en términos financieros que vamos a ver hoy cómo repercute en los mercados. A mí me da la sensación de que estaba, no sé si negociado, pero por lo menos conocido por parte del mercado, por cómo bajó el riesgo país, cómo subieron los bonos en estos últimos 2 días. Es impresionante. Hay gente que ha ganado
mucho dinero en estas últimas 2-3 jornadas, los que habían aguantado los bonos que cayeron al suelo con la asunción de Alberto Fernández, porque la apuesta del mercado era que no se iba a pagar nada directamente, un default abierto, una conversión del default técnico, del semi-default que dejó Hernán Lacunza, que él bautizó reperfilamiento, en un default más abierto. Y ahora lo que anunció el Ministerio de Economía, o lo que decretó más bien el presidente con la firma de todos los ministros, es que todos los vencimientos de letras del Tesoro en dólares de acá hasta agosto del año que viene se van a pagar recién el 31 de agosto del año que viene. No es que se vayan a pagar estrictamente en ese momento, sino que abre ese paraguas para la negociación de la deuda en dólares, y además... Que son unos 9.000 millones de dólares más o menos, ¿no, Ale? Sí, 9.000 millones es de los vencimientos que hay ahora. El año que viene, Claudio, es una mínima parte. Vos sabés que lo que nos deja Macri es, para el año que viene, es absolutamente impagable. Es un calendario de vencimientos que ronda los 50.000 millones de dólares entre capital e interés. Entonces, patear hacia adelante el pago es para mí una señal de que se busca una negociación rápida con los grandes fondos de inversión. ¿Cuál es la lógica de esa negociación? Los grandes fondos de inversión que le prestaron a Macri no son tantos, son un puñado de grandes fondos de inversión. Esos fondos de inversión en muchos casos compraron esos papeles y se deshicieron de esos papeles. ¿Por qué? Y bueno, porque los vendieron en dólares, se llevaron la ganancia con los dólares que mandó el Fondo Monetario. Pero algunos de esos fondos se quedaron con esos papeles, perdieron muchísimo dinero en el último tramo del gobierno y en estos últimos meses, y ahora solamente aceptarían un arreglo en la medida en la que se recupere su valor. Entonces están jugando, me da la sensación a mí, un juego de, como dicen los gringos, un chicken game, a ver quién arruga primero, con esos grandes fondos de inversión, que si recuperan un poco de su capital con esta buena onda que genera la negociación, es posible que vendan, que se deshagan de parte de esos bonos, y que de esa manera se haga más fácil también pactar una quita o un aplazamiento de los pagos. Es una renegociación difícil, pero hoy tuvimos el primer episodio de esta negociación con este reperfilamiento por decreto, que insisto, es de lo que está hablando todo el mercado en este momento en minutos de apertura del dólar y de las acciones. ¿Cómo percibe el mercado la emergencia económica, las medidas que están dispuestas allí? Mira, la verdad, la percepción general también es positiva en un término, si querés, matizado respecto de lo que decía Sergio. El mercado ve con buenos ojos que el gobierno esté ajustando a un sector de los jubilados, porque la verdad que no está garantizado que los aumentos por decreto que vaya a dar el gobierno en marzo y en junio vayan a estar por encima de la inflación. No lo dice la ley, no lo dice ninguna de las modificaciones que se dieron. Lo que sí el gobierno dio a entender en todas las alocuciones de los diputados, recién estaba pasando revista de las de la madrugada, dio a entender que pretende, que apunta en esa dirección. Pero el mercado lee esto como un ajuste de parte del gasto previsional. Que el gobierno esté priorizando los saberes mínimos, que son los que cobran 2/3 de los jubilados, y que de esa manera se procure proteger a los sectores de menores ingresos, es una cosa. Ahora, la verdad que los que ganan más de 20.000 tampoco son ricos, ¿no? Claro. Los que ganan más de 25.000 tampoco son ricos. Bueno, a ellos no se les garantiza mantener el poder adquisitivo actual. A mí me habría gustado, si me preguntan, a quién importa, ¿no? Porque acaban de votar los diputados, que son los que nos representan, pero a mí me habría gustado un avance un poco más audaz en restituir retenciones, que me parece que se hizo algo tímidamente, y que se hubiera podido proteger a más jubilados, por lo menos a los que cobran dos mínimas, a los que cobran hasta 28.000 pesos, que de esa manera ya habría un universo bastante más protegido. Ale, el ministro de Economía, Guzmán, decía concretamente, dice, nosotros necesitamos esta ley, porque con esta ley es como nos vamos a sentar también a negociar con el Fondo Monetario Internacional para decirle nosotros vamos por este camino, y esto es lo que vamos a hacer.
y en definitiva avanzar allí con el Fondo Monetario Internacional para, dice, reordenar la macroeconomía y saber la certidumbre de lo que va a quedar asentado en esa negociación o resuelto en esa negociación con el fondo, ¿no? Es que es así, por eso digo que en el mercado tomaron nota de lo que se discutió esta madrugada en el Congreso, y me parece que tomaron nota de la parte que al gobierno le resulta más incómoda. Ayer Mirta Tundis lo decía con mucha claridad y para mí con mucha honestidad. Sí. Mirta Tundis, ustedes saben, trabajó con jubilados y defendiendo a los jubilados toda su vida. Y ayer decía, esto es incómodo, es antipático, no está bueno hacerlo, pero es parte de las consecuencias que deja haber abrazado un modelo tan irresponsable como el de Mauricio Macri. Yo prefiero hacer hincapié ahí, más que justificar lo que considero un ajuste, Claudio y Dani y Sergio. No es que haya que, para mí, no es que la macroeconomía se pueda estabilizar solo ajustando esta parte del gasto, aunque es cierto también que el gasto previsional, la inversión en que nuestros mayores vivan y vivan lo mejor posible, insume 60% del presupuesto nacional, ¿no? Vamos a escucharlo a Cornejo, está hablando allí en la Cámara de Diputados. Bien.